Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Les voy a hablar sobre la astrofísica de los neutrinos. Y por supuesto estoy encantada de estar con ustedes. Qué alegría me da estar en este gran momento. Bueno, pues yo les voy a hablar de la mecánica cuántica, que es la física de lo incierto. Es, es como echar un volado. Mientras la moneda está en el aire, es águila y es sol. Y hasta que no se frene, no sabemos lo que es. Y así es la mecánica cuántica, es incierta. Y por eso a Einstein no le gustaba y por eso decía que Dios no jugaba los dados. A él hubiera preferido que Dios jugara al billar, porque ahí sí hay cierta capacidad de predecir. Es decir, es contraintuitiva la mecánica cuántica. Aunque entiendo que para ustedes están habituados porque los poetas pues saben leer estos poemas complejos y también pueden entender lenguas que son totalmente distintas al español que se hablan en México. Así es que tengo ese consuelo de que ustedes están habituados a las cosas diferentes y complejas. Bueno, una característica de las partículas elementales, en particular de los neutrinos, es que son a la vez ondas y partículas. Y cuando son ondas, pues pueden estar en cualquier lugar, y cuando son partículas se pueden mover en cualquier dirección. Solo hasta que las medimos sabemos qué son y dónde están. Es como la moneda en el aire. Hasta que no cae, no sabemos cómo va a ser. Es decir, y además cada partícula tiene una antipartícula. Es decir, pueden ser de una manera o de otra con mucha frecuencia. En particular, los neutrinos tienen además otra característica, que cambian de personalidad. De repente, es como si ustedes quieren leer el Quijote y les llega Hamlet o les llega el libro de Annie. No saben qué van a recibir. Pues lo mismo sucede con los neutrinos. No sabemos qué tipo de neutrinos estamos analizando. Y esto hace muy difícil el problema. Elegí ese tema, ese ejemplo, los de Fermilab usan un gato que se transforma en un tigre y después en una pantera, pero pues evidentemente es lo mismo. Entonces, para que entiendan el contexto, nosotros estamos habituados a usar la luz para estudiar a las estrellas, al universo. Los griegos, pues
analizaron las estrellas, les pusieron muchos de sus nombres, inventaron las constelaciones, los usaron para medir el tiempo. Los mayas pudieron ver los movimientos del sol, de la luna, predecir los eclipses. También pudieron ver el movimiento de Venus y saber cuándo Venus iba a pasar delante del disco del sol, y todo esto usando la luz. Cuando Galileo inventó el telescopio, pues ya todo cambió, pudimos ver detalles que no habíamos visto antes. Estas luces que se ven, que salen por el este y se ponen por el oeste y que parecen estrellas pero se mueven raro, pues resultaron que eran planetas como la Tierra. Y ahora, bueno, pues esta astronomía óptica ha avanzado de manera monumental con los telescopios Hubble y el James Webb. Pues ya todo ha cambiado. Incluso ahora también se ve cómo los planetitas pasan delante de sus estrellas, así como los mayas vieron que Venus pasaba delante del Sol. Es decir, la astronomía sigue siendo en gran medida óptica. Sin embargo, por ejemplo, el telescopio James Webb ya no ve luz visible, sino ve radiación infrarroja. ¿Qué es eso? Bueno, pues si froto mis manos y las acerco a mi cara, siento el calorcito. Yo tengo un detector infrarrojo que es el de calor. Entonces, del lado izquierdo de esta imagen se ve la fotografía del Hubble. Las partes oscuras son polvo, pero si tomamos la misma imagen con el telescopio James Webb, que es infrarrojo, se ve el polvo brillante. Igual que yo, si frato mis manos, pues siento algo que aunque no lo vea, lo puedo sentir. Y con estos telescopios se han descubierto cosas extraordinarias, como los objetos que emiten luz, como galaxias, estrellas, más alejados del universo. Y cada vez tenemos mejores telescopios y los estamos construyendo. Después vino la radioastronomía. Esta surgió pues en los 30 del siglo pasado, pero ahora cada vez hay más telescopios que se usan simultáneamente entre sí y en combinación con los telescopios ópticos. Y con esto se han descubierto objetos como las radiogalaxias. La parte del centro de estos dos lóbulos naranjas es una galaxia, como la Vía Láctea. Tiene 100.000 millones de estrellas. Sin embargo, la radiogalaxia es muchísimo más extendida. Son chorros de materia que lanza la parte central de esta galaxia y produce estos radiolóbulos gigantes. Es decir, la radioastronomía nos permitió ver cosas que nunca se nos hubiera ocurrido que podíamos ver. Es decir, lo que más se ha usado históricamente para analizar el universo es el espectro electromagnético, del cual la luz es un pedacito muy pequeño. Podemos analizar los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la visible, que no es casual que la podamos ver, porque nuestra atmósfera es opaca a los rayos X, a los rayos gamma, casi todos los ultravioletas, y no los podemos ver. Y casi toda la radiación infrarroja del universo y ondas de radio tampoco. Entonces, por esto nuestro ojo evolucionó para ver luz visible. Si fuéramos como Superman, no veríamos nada, porque aquí no hay rayos X en la atmósfera. Por ejemplo, esta es una imagen ultravioleta que sí pueden ver las abejas. Y como ven, se ve totalmente distinto en luz visible que en radiación ultravioleta. Nosotros no podemos hacer eso. Es decir, con radiación electromagnética se pueden ver, esta es la galaxia de Andrómeda, seguramente han visto imágenes de ella, está en ondas de radio, en infrarrojo, en visible, en rayos X y en rayos gamma. Es decir, podemos ver un rango
de energías muy diferente. Las ondas de radio tienen muy baja energía, en cambio los rayos gamma y X tienen muchísima energía. Y de esta manera podemos analizar los astros y conocer sus propiedades. Y, por ejemplo, la Vía Láctea, pues en luz visible, seguramente algunos de ustedes han tenido la fortuna de verlo, se ve estas partes oscuras que son polvo, pero ahora ya la podemos ver en todas las frecuencias. Hasta arriba se ve en rayos gamma, después rayos X, etcétera. Entonces, la luz y las ondas de radio y todas las frecuencias nos permiten conocer nuestro hábitat de muchas maneras. Ahora también tenemos otra herramienta los astrónomos, que son las ondas gravitacionales. Esto se le ocurrió a Einstein. Él decía, bueno, si yo lanzo un objeto, pues el objeto sigue la curvatura del espacio y del tiempo. Están ligados el espacio y el tiempo. Así es que si lanzamos unas piedras en un charco de agua, pues se ve que avanzan las ondas. Pues si se acercan dos objetos con mucha masa en el universo, también se va a deformar el espacio-tiempo y vamos a poder ver estas ondas. Y cuando llegan a la Tierra, se deforma la Tierra y eso se ha podido medir. Así que ahora tenemos, además del espectro electromagnético, las ondas gravitacionales para medir el universo. También tenemos cosas que caen a la Tierra, por fortuna, como los meteoritos. Estos son muy importantes porque se formaron lejos del Sol. La Tierra es reciente, toda la capa de la Tierra es reciente. El vulcanismo hace que las rocas por CU pues tengan una edad de 1500 años, son muy recientes. Sabemos que hay restos fósiles mucho más antiguos. Pues este meteorito Allende tiene 4500 millones de años y nos está diciendo hace cuánto se formó el sistema solar. Y después llegaron otras partículas más pequeñas, los rayos cósmicos. Seguramente los que son de mi edad se acuerdan que cuando se construyó CU, se construyó este edificio tan extraño que era un detector. ¿Sí te acuerdas, Gonzalo? Sí, Nabor Carrillo iba a estudiar los rayos cósmicos. Nunca se pudo hacer, porque justamente, pues la ciencia es así, a veces quiere hacer algo y no lo logra. Ahora ya tenemos en México detectores de rayos gamma, ese sueño se hizo realidad, está en la Sierra de la Negra junto al Pico de Orizaba. Y justamente puede detectar estas partículas sólidas que llegan del espacio. Llega la partícula sólida del espacio, produce un haz de luz y se pueden detectar. Pero ahora vamos al tema de hoy. Entonces tenemos la astronomía que se ha hecho hasta ahora. Luz visible, radiación electromagnética, ondas gravitacionales, sólidos como los meteoritos y rayos cósmicos, que son partículas eléctricamente cargadas. Son protones, etc. Pero ahora tenemos a los neutrinos. Son partículas neutras. Son casi tan abundantes como la luz y viajan casi a la misma velocidad, 300,000 kilómetros por segundo. Las producen todos los astros, todo lo produce. Y ahora queremos estudiar los neutrinos más antiguos de todos, los que se formaron un segundo después de que ocurrió la gran explosión. Esto parece imposible y todavía lo es. Para que se den cuenta de la abundancia de los neutrinos, hasta los plátanos producen neutrinos. Cada día, gracias al decaimiento radioactivo del potasio de los plátanos, producen al menos
15 o 20 neutrinos. Todos seguramente hemos escuchado hablar del decaimiento radioactivo de los elementos. Por ejemplo, los arqueólogos, ¿cómo saben la edad de un resto humano? Pues lo que hacen es ver cómo un átomo de carbono 14, que es abundante en la atmósfera, nosotros lo respiramos todos los días y se incorpora a nuestra osamenta. Pero este carbono 14 decae radioactivamente y se transforma en carbono 12. Entonces, midiendo la proporción de carbono 14 a 12, podemos saber cuándo un resto humano falleció. Bueno, ¿cómo surgió esta idea de que existieran estos neutrinos, estas partículas tan extrañas? Pues resulta que dos superteóricos de la física, como suele ser gran parte de la física, simplemente personas que saben pensar, se dieron cuenta que en el decaimiento radioactivo, un neutrón, es decir, una partícula neutra que está dentro de un átomo, se descomponía y producía un protón y un electrón. Pero hay una conservación en el universo, la conservación de la energía. Si uno tiene una cosa y la transforma en la otra, pues las dos tienen que tener la misma cantidad de materia o de energía. Tiene que sumar lo mismo. Es como si yo meto dinero de un monedero a otro, pues la cantidad de dinero que tengo es el mismo. Pero resulta que los electrones tenían energías diferentes. Y entonces Pauli dijo, no, pues lo que pasa es que también se genera una partícula neutra y esta es la que explica la diferencia de energía. Y todo el mundo feliz. Muchos años después, Fermi descubrió que sí podían existir estos neutrinos. Los neutrones solitos, si los aislamos de los átomos, viven 10 minutos. Los electrones solitos, 10 a la 28 años. Los protones, de los que estamos hechos nosotros, van a vivir 10 a la 34 años. Es decir, va a llegar un día en que el universo ya no tenga protones. En cambio, los neutrinos siguen y siguen y siguen y siguen. Es como la radiación. No se destruye, no se descompone en otra cosa. Ahora, ¿qué ventaja tiene estudiar a los neutrinos? Que son partículas, como los rayos cósmicos que nos llegan del espacio, que no interactúan con los campos magnéticos, porque cualquier partícula cargada eléctricamente pasa por un campo magnético y se desvía. En cambio, los neutrinos atraviesan tranquilamente. Entonces podemos saber las fuentes que los producen. No tenemos que adivinar de dónde vienen. El problema con los neutrinos es que nos atraviesan. En este momento, trillones en inglés, 10,000 millones de billones de neutrinos nos están atravesando. Nosotros somos como una coladera gigantísima que tuviera agujeros de miles de kilómetros de diámetro y filamentos muy delgaditos. Es decir, en este momento, este es el número correcto, 10,000 millones de neutrinos nos están atravesando a cada uno de nosotros. Así es que, pues, es una cosa extraordinaria y ni cuenta nos damos. Están pasando por nosotros todo el tiempo porque somos básicamente transparentes para ellos. Entonces se pensó que nunca se iban a poder detectar hasta que empezó el proyecto Manhattan. Y dos físicos norteamericanos dijeron, pues si se están produciendo bombas atómicas, va a haber muchos neutrinos cuando se rompan los átomos y los vamos a poder detectar. Entonces pidieron permiso de ir al lugar donde estaba construyendo la bomba atómica y les dijeron, no, es muy peligroso, mejor vayan al lugar donde está construyéndose
donde está generándose el material radioactivo, el uranio, el plutonio. Entonces fueron ahí y efectivamente descubrieron a los neutrinos. Si un neutrino pasa cerca de un átomo, muy de vez en cuando lo transforma un neutrón en un protón y un electrón. Casi nunca sucede. Años después, a un físico astrónomo se le ocurrió decir, bueno, si los neutrinos atraviesan todo, vamos a poder analizar el interior del Sol. El Sol no es transparente, es de gas, pero no es transparente. Vemos la superficie del Sol donde ya es transparente. Después sigue el Sol, por eso durante el eclipse vieron la corona del Sol. El Sol se acaba donde el viento del Sol colisiona con los vientos de otras estrellas, pero es muy tenue. Pero bueno, la esfera que vemos del Sol es cuando el Sol se hace transparente. Entonces no podemos ver qué está pasando en el centro, tenemos que calcularlo teóricamente. Pero estas personas dijeron, bueno, si los neutrinos atraviesan casi todo, pues pueden atravesar el Sol y podemos detectarlos en la Tierra y saber cómo es el interior del Sol. Es como cuando nosotros nos pudieron tomar a nuestros nietos pudieron tomarlos el ultrasonido y poder ver el bebé cuando estaba chiquitito, en feto. Sí, porque el problema de los protones, o sea, la luz de las estrellas está rebotando adentro y no puede salir. En cambio, los neutrones sí los atraviesan. Entonces, Davis construyó un tanque gigantesco relleno de carbono, que tiene carbón, para ver el decaimiento, lo puso en una mina y dijo, puedo detectar neutrinos. Interfieren tan poco con la materia que esperaba descubrir 9 neutrinos al mes y solo descubrió 3. Y entonces se hizo durante 10 años una pelea entre astrónomos y físicos, porque los astrónomos decíamos, están mal sus cálculos, no hay todos los neutrinos que ustedes dicen que tienen que tener. Y los físicos decían, ustedes no tienen ni idea de lo que pasa en el interior de las estrellas, se equivocan, no saben cómo funcionan las reacciones termonucleares en el Sol. Pero después de 10 años se descubrió lo que les decía antes, que los neutrinos cambian de personalidad. Es como si ustedes mandan pedir un libro del Quijote y los llega el libro de Annie. Pues igual con los neutrinos. Davis pensaba encontrar neutrinos del electrón y le llegaron neutrinos del muón o del tabón. Bueno, esos son los nombres técnicos. O sea, cambian. Y entonces ya se eliminaron las asperezas entre los físicos y los astrónomos. Los neutrinos cambiaron de personalidad en el camino y por eso Davis no los encontró. Pero bueno, ya que pudimos detectar los neutrinos, vamos a otras fuentes, porque les insisto, los neutrinos atraviesan todito. Y entonces hicieron en Japón los detectores Kamiokande. Son tanques de agua, pues tiene que ser muy grande un detector de neutrinos, porque como casi no interactúan con la materia, entre más materia tengamos, es más probable que choquen contra un neutrón y produzcan un protón y luz. Este tanque tiene estos detectores y está lleno de agua, y efectivamente la primera detección fue la explosión de una supernova en una galaxia lejana en 1987. Y entonces ahora se hizo el Super Kamiokande, que es un detector de neutrinos mucho más grande. Y se han detectado la radiación de los cuasares, que son hoyos negros que están comiéndose un montón de materia y salen chorros de materia en lados opuestos, y ya podemos ver objetos lejanísimos con los neutrinos.
Uno de los detectores más modernos de neutrinos está en el polo sur. Les decía yo que necesitamos un pedazo muy grande de detectores para poder encontrar los neutrinos, porque somos casi transparentes para ellos. Y en el polo sur hay hielo muy puro. Entonces lo que se hizo fue instalar este instrumento ahí, se llama Ice Cube, es decir, cubo de hielo, pero mide 1 kilómetro cúbico y ahora se está ampliando para medir 100 kilómetros cúbicos. Y en este detector se hicieron agujeros en el hielo. Los primeros miles de metros, pues todavía reciben luz, pero ya en las profundidades ya no llega nada de luz del cielo. Y es hielo muy, muy puro. Adentro se hicieron los agujeros con agua caliente, bueno, un talado y luego se echó agua caliente y eso permitió hacer los agujeros y se pusieron detectores en cada agujero. Y entonces cuando llega un neutrino y choca con el hielo, produce otra partícula que genera luz. Luz de muchos colores, porque en estos lugares, perdón, ¿qué es? No me deja avanzar. ¿Por qué no me dejas avanzar? Porque en el hielo la luz viaja más despacio y hay partículas que pueden viajar más rápido que la luz en el hielo. En ese hielo la luz viaja 25% más lento. En cambio, estas partículas que producen los neutrinos viajan más rápido y producen estas estelas de luz, parecidas a las que producen las estelas de los barcos o de los aviones, en fin. Entonces se ven estas luces de colores extraordinarias y así podemos analizar a los neutrinos. Como se imaginarán, no es fácil trabajar en el Polo Sur. Esta chica, que es una de las ayudantes, acaba de regresar de colocar uno de los detectores y sí se le ve un poco friolenta. Bueno, pues ahora ya podemos ver a nuestra galaxia con neutrinos. La parte de arriba es la Vía Láctea y la de abajo la de los neutrinos. Aquí está la galaxia en ondas de radio, en óptico, en rayos gamma y en neutrinos. Y pues ya hemos podido hacer muchas cosas, medir los campos magnéticos de las galaxias. Pero llegó la pandemia. Entonces todos nos tuvimos que reinventar. Yo escribí libros en línea para niños de astronomía y de cómo divulgar la ciencia, porque yo no podía salir de mi casa. 2 años, no sé cuánto tiempo estuvieron ustedes en el encierro, pero todos tuvieron que buscar otra manera de hacer lo que hacían. No había papel para imprimir, seguramente se acuerdan. Entonces, un grupo de físicos dijeron, vamos a analizar lo más difícil que se nos ocurra, estudiar los neutrinos que vienen de la gran explosión. Cosa que parece imposible y lo es hasta la fecha. En los 60 del siglo pasado, había 2 personas que trabajaban en el Bell Laboratory, o sea, teléfonos, comunicaciones, y construyeron esta antena, pero querían que no tuviera ruido de fondo. Y cada vez que recibían una señal, se oía un zumbido todo el tiempo en ondas de radio. Se metieron a la antena porque había cacas de paloma y pensaron tal vez las cacas de paloma son las que están haciendo el ruido, lavaron muy bien y nada, seguía ese zumbido siempre. No importaba el mes del año, la hora del año, siempre llegaba un tipo de radiación desconocido. Pero uno de ellos era amigo de un cosmólogo. Y el cosmólogo le dijo, es la radiación de fondo del universo. Cuando se hizo el universo, que se liberó energía del vacío, al principio había nada más energía y después se hizo la materia.
pero el universo temprano era opaco, como el Sol es opaco, o sea, no podemos ver adentro, solo podemos ver cuando el universo se hizo transparente y se liberó esta radiación de fondo del universo. Y eso es lo que producía este sonido en estas antenas que descubrieron estas personas. Esta es la radiación de fondo del universo. Las partículas de luz se dilatan con el universo. Entonces, en el universo temprano eran rayos de muy alta energía, pero como el universo se ha ido dilatando, ahora son microondas. Y se ve que el universo al principio no era homogéneo, es decir, tenía fluctuaciones de densidad, y con esto hemos podido descubrir cosas como la telaraña cósmica y por qué las galaxias están distribuidas en filamentos, como si fuera una telaraña. Así es que, pues, lo que podemos ver hasta ahorita es el presente, pero si nos vamos al pasado, podemos ver hasta los 380.000 años de vida del universo. Cuando el universo se hizo transparente, los átomos, cada protón agarró a su electrón y se pudo ver la radiación de fondo. Pero ahora queremos entender el universo más temprano, cuando tenía un segundo de vida. ¿Y cómo lo queremos hacer? Con los neutrinos, porque ellos, como el interior del Sol, pueden atravesar todo. Podemos conocer al universo recién nacido. Bueno, se formó hace 10 a la menos 34 segundos de que nació, hace 13.800 millones de años. Edades tan pequeñas no podemos, pero tenemos esperanza de conocer al universo cuando tenga un segundo de vida. Es como ver a un bebé cuando tenga un segundo de vida, en lugar de empezar a verlos cuando tienen varias semanas. El problema de entender el universo es como entender la Tierra. Nosotros vivimos en el presente, pero tenemos que ir explorando cómo fue el pasado. Es decir, nosotros, nuestros protones, primero estaban sueltos. Después agarraron a sus electrones y a sus neutrones, y después se hizo la telaraña cósmica, y después las estrellas, y después los planetas, y aquí estamos nosotros. Pero nuestras partículas han estado en todos esos estadios. Igual que la radiación de fondo, no es que esté allá, está aquí. Los neutrinos están aquí, nos están llegando del universo todo el tiempo. Entonces, bueno, pues lo que queremos es tener mejores detectores de neutrinos para poder ver la gran explosión y los neutrinos de todos lados. Los neutrinos son de lejos los rayos cósmicos más abundantes que hay, los neutrinos del origen del universo, más que los que llegan del Sol, los que producen las atmósferas, bueno, y los plátanos y nosotros también. Ahora, los neutrinos también se dilataron con la expansión cósmica, pero mucho más que la luz. Entonces tienen muy poquita energía y por eso va a ser tan difícil que interactúen con un átomo y los podamos detectar. Pero de todas maneras, aunque sean muy difíciles de detectar, tenemos la ilusión de conocer al universo cuando tenía un segundo de vida. Y esos neutrinos están adentro de ustedes. De cada uno de ustedes hay ahorita 500 neutrinos de la gran explosión. Si los pudiéramos detectar, imagínense. Sí, la energía del universo temprano es de menos 270 grados, esta energía de la radiación de fondo. La de los neutrinos, menos 271 grados. Están muy poco energéticos. Pero de todas maneras, se está construyendo varios detectores nuevos de neutrinos, como Ptolomeo, como Kamiokande D3. En fin, hay un montonal de esperanza de poder conocer al universo.
Casi todo lo que hay en el universo es energía para dilatarlo. Si no se estuviera dilatando el universo, se colapsaría, se caería sobre sí mismo. Casi todo lo que hay es materia oscura, una materia que genera gravedad y que no vemos. Y solo el 4% son los átomos. Es con lo que estamos acostumbrados a vivir. Pensamos que todo está hecho de átomos. Pues no, solo son el 4% de lo que hay. Y con los neutrinos, pues esperamos poder estudiar mejor al universo, a pesar de que sean tan extraños, de que sean ondas y que sean partículas y que se transformen de unos en otros. Queremos entender la vida de nuestro universo. Muchas gracias.